compañeros, les aseguro que voy a ser bien breve, porque estoy ansioso por oírlos y porque ustedes deben tener una cantidad de cosas para decir, para transmitir, para socializar. Pero quiero empezar por dos. La primera, decir que estoy muy contento de ver que la casa del maestro queda chica cuando hacemos las cosas importantes que tenemos que hacer. Y eso es una de las cosas que buscamos siempre. La segunda es decir que estoy sumamente inseguro, porque creo que se han dado ya una cantidad de lineamientos importantes que lo que en todo caso valdría la pena sería extender a través de las experiencias de cada uno. Pero yo diría que cuando hablamos de construir el futuro, tenemos que tener claro que no vamos a hacer nada en serio si no partimos del país real que tenemos. Nosotros tenemos un país real, y es un país real realmente tenebroso. Las cifras, aún las cifras mentirosas del Instituto Nacional de Estadística, digo porque las PULE siempre le saca brillo para que no sea tan así, y aún con esas cifras nosotros tenemos una situación de país espantosa. Nosotros tenemos un país de 3 millones de habitantes donde hay 1 millón que está pasando hambre, y eso no hay con qué disimularlo. Algunos otros aspectos que no han aparecido acá, pero que tienen que ver muchísimo con el país que vivimos actualmente. Si yo dijera que en este país se suicidan 2 personas por día, yo estoy diciendo de qué cosa es lo que se está viviendo, como realidad y como esperanza. Entonces, creo que si no partimos de esa base, nosotros podemos estar construyendo cualquier cosa. Y lo peor es que quizá, sin proponernos, estemos trabajando para otros proyectos con los cuales no tenemos nada que ver. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Hace mucho tiempo alguien me enseñó, no me acuerdo quién fue, que para que una concepción, una ideología pueda ser hegemónica y pretenda ser hegemónica, necesita 3 cosas, por lo menos. Lo primero que tiene que hacer es crear transformaciones en las estructuras económicas. Son los primeros cambios que aparecen, son esos. Históricamente se dan de modo casi inmediato lo que serían los cambios políticos. Es decir, son cambios políticos orientados a adaptarse a esa nueva situación de estructura económica. Y lo que finalmente aparece, bastante más separado en el tiempo que estos otros cambios, son los cambios en las estructuras psicológicas. Es lo que nos cuesta más, convencernos de la realidad que tenemos cerca, sobre todo cuando hemos vivido algún tipo de ilusiones. Por ejemplo, los uruguayos estamos convencidos en una vastísima proporción de que somos un país de capas medias. Y capaz que fuimos, sí. Yo quiero saber ahora si somos un país de capas medias o somos un país fuertemente empobrecido. Pero sin embargo estas cosas entran. Mauricio decía recién que el neoliberalismo nos habrá entrado tanto como para olvidarnos de esto y esto otro y esto otro. Lo que va acompañado de las transformaciones de las estructuras es la necesidad de un lenguaje. Hay un lenguaje que está pensado y orientado a que nosotros nos convenzamos de que alguna cosa es indiscutiblemente así. Es decir, la instalación de un sentido común. Bueno, de alguna manera estamos asistiendo a esfuerzos desesperados por instalar un sentido común, un lenguaje, a través de un lenguaje que nos hace pensar el país como una empresa. Tenemos el lenguaje de empresarios. Ahora la educación se gestiona. Y todo el lenguaje de los bancos que ustedes quieren ha pasado a ser el lenguaje moderno. Y estamos empezando efectivamente a concebir la educación como su planteamiento antagónico,
que es el planteamiento de los mercados. El planteamiento de los mercados establece el lucro como una virtud y el planteamiento de la solidaridad mira por lo menos con desconfianza la presencia del lucro. Yo digo que en la convocatoria de estos compañeros hay una cosa que tenemos necesidad de hincarle el diente con pasión, diría yo. Cuando nosotros hablamos para qué futuro educamos, estamos pensando en el futuro, en el que vendrá, y podemos correr el riesgo de creer que el futuro nos va a ser dado, es algo ajeno. Si ustedes quieren, me va a ser impuesto. Y yo tengo muchísimas ganas y mucha seguridad de que el futuro está acá. Son ustedes el futuro, porque el futuro se construye. El futuro no está dado ni por el Banco Mundial ni por el Fondo Monetario, sino que está dado por la sociedad en su conjunto que cobra conciencia de sus derechos y por un cuerpo docente que sabe lo que quiere. Yo quiero dejar constancia de que tengo muy claro de que el acto educativo tiene dos características centrales, desde cualquier perspectiva, mírela como la quiera mirar, pero el primero, que es un acto social, y si no, no es. El acto educativo es un acto social. La segunda cosa que me parece que sirve para todas las situaciones y todas las concepciones teóricas es que el acto educativo es una intervención intencionada. El que educa interviene, e interviene con una intención. Y esto no quiere decir que sea una mala intención, en absoluto. Pero si el educador no participa con una intención, no está educando, no es cierto. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es el modo en que hacemos esta intervención intencionada, pero socialmente. Entre las estafitas chiquitas que nos corren, está la de hablar del proyecto educativo, y está planteado algo así como un mundito aparte de lo que puede ser el proyecto político. Y a mí la verdad es que creo que como esto conduce a engaño, porque eso es lo que me dice que puede haber técnicos, con comillas, o expertos contratados en dólares, que vienen con soluciones técnicas, con soluciones educativas, pero que no tienen nada que ver con el proyecto político. Y yo creo que esto es mentira, en mi opinión, no tienen por qué compartirla. Yo creo que esto es mentira. Por eso, creo que andamos mucho más cerca de la verdad si hablamos del perfil educativo del proyecto político. Pero no existe ningún proyecto educativo que no esté asociado a un proyecto político. E inversamente, tampoco existe ningún proyecto político que no tenga su propio perfil educativo. Y creo que no tenemos la menor posibilidad de zafarnos de esto, o si no, creo que vamos a estar pensando mal. Y bueno, y los maestros o los profesores, ¿qué es lo que podemos hacer? No podemos hacer nada, porque esto es un proyecto político que está llevando al país al desastre. No, no es cierto. Esto no es así. Los maestros tenemos muchísimo para hacer, y sobre todo los maestros tenemos muchísimo para hacer en la construcción del futuro. Un futuro que no estamos dispuestos a aceptar que me los imponga ningún organismo internacional de crédito. Es el futuro que nosotros debemos construir a partir de la realidad que tenemos hoy. Y lo primero que me gustaría decirle a todos los docentes que están acá es que sí que pueden, que no es verdad que esto no se puede hacer. Yo he usado algunas veces una interpretación bíblica sobre estas cosas que puede no ser ortodoxa, capaz que no, pero ustedes han oído hablar de David y Goliat, que era un pobre tipo, chiquitito, que se puso a pelear con un gigante malísimo. No, creo que la Biblia no dice exactamente así, pero es parecido. Y
no toman en serio los textos. Entonces, un día David pudo con Goliat, porque lo primero que hizo fue pensar que podía. Y yo digo que en este tema de enfrentarnos al sistema y a la estructura, a la estrategia neoliberal del capitalismo, porque si yo digo neoliberalismo me olvido que estoy hablando del régimen capitalista y yo no quiero olvidarme de eso. Las leyes del capitalismo siguen vigentes y si me dicen neoliberalismo forma parte de la trampa política del lenguaje. Yo digo que para enfrentarme a la estructura, a la estrategia neoliberal del capitalismo tengo que hacer como David, con la siguiente seguridad: de cualquier lado que le tire le voy a pegar, porque es tan grande y ha invadido de tal manera que no hay forma de agarrarlo. Yo creo que es esto lo que dice la Biblia, no lo que la gente cree por ahí. Entonces sí, no solo que los maestros podemos hacer, sino que es muchísimo lo que podemos hacer. De cualquier lado que le tiremos le vamos a pegar. Quédense tranquilos. Y Miguel hablaba de una cosa muy linda, pero a mi juicio parcial. Miguel sacaba la cuenta de la deuda que nosotros tenemos, y si la llevamos en dólares nos pegamos un susto tremendo. Es capaz de fundir a muchísimos países y en muchísimas situaciones. A mí me gustaría decir que además tenemos una deuda ética. Ahí también hay cosas que nosotros no hemos cumplido. No hemos cumplido como cuerpo profesional al servicio de la sociedad. Y la sociedad está esperando que nosotros cumplamos con esa deuda ética, que es la deuda de empuñar la bandera de las reivindicaciones que la sociedad necesita para salir de este pantano en el que está. Juro que termino, pero me gustaría separar dos actitudes que andan muy próximas, aparentemente, formalmente, y que a veces se confunden, y que además confunden los resultados sociales, éticos, políticos que puedan tener. Si yo me doy cuenta, como nos podemos dar cuenta todos, de lo horrible que estamos, y no como dice el ministro de Economía, sino de verdad como estamos, entonces yo bajo los brazos y digo, ven, está todo así, no tenemos nada que hacer. Y entonces me quejo. Y la queja es siempre paralizante, porque la queja supone poner fuera de mí la responsabilidad sobre lo que está pasando. Yo digo que lo que sí tenemos que hacer es levantar la protesta, porque la protesta sí es movilizadora, porque la protesta sí es la que nos obliga a elaborar un plan alternativo con un serio estudio de lo que está pasando. Yo pienso que el Cuerpo Docente Nacional tiene muchísimo que hacer, tiene que levantarse contra las formas de la corrupción que introdujo en el sistema educativo la reforma llevada adelante en los últimos 2 periodos, y además tiene las reservas morales e históricas necesarias para que la sociedad uruguaya recomponga el romance que históricamente tuvo con su cuerpo docente. Ahora me gustaría oírlos.